En Comercio TV ya las pantallas de Televicentro en este día jueves. Así es, 7 en puntito de la mañana les damos la bienvenida, amigos, para que se unan a nuestra señal y estar muy bien informados en este día jueves. ¿Cómo es el tráfico en la ciudad? Vamos a hacer una breve panorámica del Distrito Metropolitano. En pantalla estamos viendo el centro de la ciudad a través de nuestro satélite. Ahí vemos la avenida Occidental, sector de la 24 de mayo, mucho tráfico por la Occidental hacia el sur de la ciudad, proviene el tráfico, ahí lo estamos viendo, y se va hasta más o menos pasando el Tejar, pasamos hacia la división que se tiene hacia la Avenida América, a la Universidad Central del Ecuador. Ahí vemos que hay un poco de tráfico en el centro norte de Quito, en el norte de la ciudad. Ahí vemos que en algunas arterias de Quito, en la 10 de agosto, algunos trancones, pero realmente no son muy significativos. La Avenida Patria sin tráfico a esta hora. Vemos a la altura de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la 6 de diciembre, algo de tráfico. Más bien, este día jueves, en el centro norte de Quito, sin mayor inconveniente el tráfico. En algunas arterias, hay algunos puntos que se conflictúan, pero no significa que el tráfico esté congestionado. 10 de agosto más bien está absolutamente libre la vía, ahí lo estamos viendo sin mayor inconveniente. Si vamos más hacia el norte de Quito, el tráfico totalmente libre, vemos que las vías sin mayor problema. En el Portal del Bosque, algo de tráficos en estos sectores, pero sin mayor inconveniente. Lagaro Plaza Lazo también presenta vía libre, ahí lo estamos viendo, esta vía importante que comunica hacia el norte de la ciudad. Tráfico bastante simple en Quito. Parece que en algunos puntos hemos ido entendiendo hoy el tema de las placas. Ayer también se destacó que la Policía Nacional y la Policía de Tránsito realizaban batidas constantes en el Distrito Metropolitano y más de uno tuvo multas por andar circulando en placa que no debía. Así está Quito a esta hora en estos puntos de la ciudad, lo podemos divisar sin mayor conflicto de tráfico. En el sur de Quito, acá en esta parte, hay más tráfico, siempre en el sur tienes un poquito más de tráfico, pero también la viabilidad sin inconvenientes. Así estamos en Quito en este día, en el cual el semáforo amarillo y las respectivas normas se tienen que ir cumpliendo. Muy bien, ya sabe, tiene que cumplir las medidas precisamente para precautelar su salud y la de su familia. Vamos a contarles que dictan prisión preventiva contra Daniel Salcedo Bonilla, quien era buscado por supuestos actos de corrupción en los hospitales del IES. Junto a Salcedo también llegó su novia, que según su defensa no tenía conocimiento que el vuelo aéreo que se accidentó en Perú era ilegal. Con fuerte resguardo policial llegó hasta la Fiscalía de Flagrancia del Comando de Policía Jocelyn Mieles, novia de Daniel Salcedo, quien estaba siendo buscado por las autoridades por presunta vinculación con contratos con hospitales públicos de Ecuador. Mieles, quien viajaba en la avioneta que se estalló en Perú, rindió su declaración de manera voluntaria. Su abogado señaló que su defendida desconocía que iba a salir del país de forma ilegal. Ella no sabía dónde iba, no sabía si iba a salir del país, ella vive otra realidad. ¿Qué realidad? Modelaje, fotos, ese tipo de cosas. En tanto, Daniel Salcedo fue trasladado en la misma ambulancia al hospital Abel Gilbert, ubicado en el suburbio de Guayaquil. Luego de 3 horas, la policía llevó a la ex reina de belleza hasta la casa de salud, donde fue tratada por una afectación en la clavícula. Ambos recibieron atención médica y estuvieron bajo estricto resguardo por parte del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional. Él está con su boleta y la señorita que llegó en horas de la madrugada, ella está en calidad de retenida para que en horas de la mañana puedan dar sus versiones de acuerdo a lo que manda la ley. Se conoció además que en horas de la madrugada, la Fiscalía procedió a allanar las oficinas de la compañía aérea, desde donde se fugó Daniel Salcedo y Jocelyn Mieles junto a otras personas, quienes se aprecian en este video. Los agentes procedieron a retirar la bitácora donde constaban los nombres de quienes viajaron en la avioneta. Cerca de las 9 de la mañana hasta el Hospital Guayaquil se hizo presente el comandante de la policía de la zona 8, quien fue a constatar la situación de Salcedo en el interior de la casa de salud. El ciudadano Salcedo se encuentra en terapia intensiva, está bajo todos los cuidados respectivos, se está preparando ya su versión.
La señorita Mieles entiendo que va a ser intervenida por una fractura en su clavícula. Daniel Salcedo permanece en un lugar aislado en el Hospital Guayaquil, pues habría dado positivo de COVID-19. Luego, por favor, estamos en investigación. Y a este lugar también llegó la fiscal del Guayas, Yanina Villagómez, junto a su equipo de trabajo para desarrollar la audiencia de formulación de cargos. La vida del señor Salcedo peligra, doctor. Eso es lo que vamos a ver si se encuentra, en qué estado de salud se encuentra. El imputado se acogió al derecho al silencio. Sin embargo, se procedió a una videoconferencia donde un defensor público lo asistió desde la unidad judicial del Albán Borja. Aquí el juez dictó prisión preventiva contra Salcedo, además de la prohibición de enajenar bienes, inmovilización de cuentas y quedó prohibido ceder acciones de sus empresas. Dicha información fue ratificada en la cuenta de Twitter de la Fiscalía, donde señala que la medida procesal se dio por el presunto peculado por la adquisición de insumos médicos con posibles sobreprecios en el hospital del IES de Guayaquil. Salcedo permanecerá internado bajo resguardo policial y una vez que se estabilice, será trasladado a un centro de detención, informó Carlos Julio Gurumendi. Vamos a contarles ahora que el Consejo de la Administración Legislativa calificó 2 denuncias en contra de Daniel Mendoza por supuesto incumplimiento de funciones. Con esto inicia el proceso de destitución del legislador. Veamos. Por unanimidad, los 7 miembros del Consejo de la Administración Legislativa calificaron 2 denuncias en contra de Daniel Mendoza, a quien se le señala por supuestos actos de corrupción relacionados a la construcción del Hospital de Pedernales. Las 2 denuncias calificadas deberán sustanciarse en la comisión que en su momento conformará el plenario legislativo. Las denuncias fueron presentadas por las asambleístas de Creo, Tangi Vera, y de la Revolución Ciudadana, Verónica Guevara, quienes fueron recibidas en el CAL para ratificarse en sus pedidos. Mi denuncia ha cumplido con los requisitos de fondo y forma, además que cuenta con el suficiente argumento y motivación constitucional y legal. Es por ello que el Consejo de Administración Legislativa, en derecho, luego de mi ratificación juramentada lo expresado por escrito, la ha calificado. Yo creo que es el momento oportuno de que los 137 asambleístas podamos demostrarle al país quiénes estamos realmente combatiendo la corrupción. Será potestad del Pleno decidir si ambas denuncias se unifican, a fin de que el debido proceso tenga la agilidad que el país requiere. La comisión que indagará a Mendoza deberá ser multipartidista y tendrá un plazo de 10 días para la recepción de pruebas de cargo y descargo, con lo que posteriormente elaborará un informe al Pleno que recomiende o no la censura del legislador. Vera y Guevara dicen que existen suficientes elementos para la destitución. Aquí tengo en mis manos el incremento patrimonial no justificado del asambleísta procesado. De un patrimonio negativo en menos de $5.000 al 2017 se nota un incremento al 2019 de más de 130.000. Daniel Mendoza, quien actualmente está en prisión preventiva, tendrá el derecho a la defensa. Podrá presentar sus pruebas ante la comisión y también en el Pleno, informó Carolina Basante. Y las contrataciones públicas permiten la importación de productos para la emergencia sanitaria sin verificar la oferta ecuatoriana. La Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha denuncia sobreprecios en la compra de varios productos del extranjero que en el país se venden a un menor precio. La falta de control a las contrataciones públicas para evitar sobreprecios en insumos médicos que se reflejan en los actos de corrupción durante la emergencia sanitaria tiene observaciones en la normativa. La Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha denuncia irregularidades. Se han importado químicos para la desinfección que se han vendido entre $400 y $425 la caneca, cuando los mismos productos de mejor calidad son habitualmente proveídos por la industria ecuatoriana a $70 la caneca, con un sobreprecio del 600% importado, ¿no? La importación de productos durante el estado de emergencia, según la resolución 105 del Servicio de Contratación Pública, no requiere de la verificación de si el producto existe o no en el mercado nacional, así como tampoco de la autorización de importación por parte de la CERCOP. La industria ecuatoriana no es la industria de hace 20, 25 años. La industria ecuatoriana tiene certificados de calidad y tiene precios y competitividad. Y obviamente al importar esos productos sin tomar en cuenta la producción nacional, se está perdiendo empleo, se está perdiendo pagos obviamente de IES y etcétera. Y lo que es más, nosotros estamos
este momento una balanza comercial totalmente negativa. Marcelo Larrea, quien también forma parte de esta organización, se pronunció. Es evidente que las decisiones adoptadas constituyen una clara violación de las normas constitucionales que establecen como obligación tanto de la política arancelaria como de la contratación pública priorizar expresamente la producción nacional. La directora general de la CERCOV indica que la contratación pública en estado de emergencia es un tema extraordinario. ¿Qué significa esto? Que no pasa por el portal de compras públicas, que lo realizan directamente las entidades. No tenemos ese espacio precontractual donde existen las diferentes fases de publicación de términos de referencia, presentación de ofertas, identificación de producción nacional. Ante esto, la pequeña y mediana industria solicitan al presidente Lenín Moreno y al ministro de la Producción la derogatoria de este y otros articulados, informó Valeria Navarro. Vamos a separarnos brevemente. Al retornar, la Asamblea Nacional tiene 30 días de plazo para tramitar la objeción parcial enviada por el Ejecutivo a la Ley de Apoyo Humanitario. Y cientos de beneficiarios de los bonos, entre ellos adultos mayores, deben hacer largas filas en la Agencia Central de Banecuador para hacer el cobro. Las autoridades dicen que debido a la emergencia sanitaria se incrementó la base en casi 1 millón. Ya regresamos. La Asamblea Nacional tiene 30 días de plazo para tramitar la objeción parcial enviada por el Ejecutivo a la Ley de Apoyo Humanitario. Entre los legisladores existen criterios divididos a las 32 observaciones hechas por el presidente Lenín Moreno. Veamos. Que las observaciones hechas por el Ejecutivo mantienen el espíritu de lo aprobado en la Asamblea es el criterio de varios de los legisladores que sumaron los 74 votos a favor de la ley humanitaria. No hay cambios de fondo en la ley, diría cambios de forma y interpretación por parte del presidente de la República a algunos artículos y ampliación de los mismos. No se suprime ningún articulado, sino más bien se amplía lo que se envió desde la Asamblea hacia la Presidencia de la República. Y una de esas mejoras que incorpora el Ejecutivo, según Castañer, es a una de sus propuestas. Se plantea en la transitoria quinta para que los nuevos emprendimientos se puedan realizar sin trámites. Nosotros pusimos los gobiernos autónomos descentralizados y el SRI otorgarán un permiso provisional de 180 días para regularizar su situación. El gobierno pone todas las instituciones del Estado. Entonces eso amplía la posibilidad de que nuevos emprendimientos simplemente se pongan a trabajar desde el día 1. Otros legisladores, como el oficialista María José Carrión, manifiesta que la respuesta del Ejecutivo resulta favorable con el fin de la ley. Sabíamos que el presidente de la República iba a ser sensible con este clamor de dar una estabilidad laboral para los profesionales y trabajadores de la salud. No ha sido vetado. Aunque para quienes dieron sus votos en contra de la norma, la objeción parcial del presidente no hace diferencia. Esta ley no resuelve absolutamente nada el problema de fondo que hoy día vive el país producto de la pandemia. Eso hay que decirle con claridad. Este jueves a las 9 de la mañana, la Comisión de Desarrollo Económico abocará conocimiento del documento enviado por el Ejecutivo. La Asamblea tiene 30 días para pronunciarse al respecto y creo que lo debemos hacer lo más rápido posible. En el Pleno se necesitarán 70 votos para allanarse a las propuestas del presidente o 91 voluntades si se pretende insistir en lo aprobado por la Asamblea, informó Carolina Basante. Y el control de las cárceles del país es compleja. Según expertos, en su interior se disputa no solo territorio, sino también negocios ilícitos que se cometen desde fuera. En ese contexto, analizan que el Estado debe poner más énfasis al vigilar las acciones de quienes están privados de libertad. La última acción violenta en el espectro penitenciario sucedió en la cárcel de La Tacunga, donde 2 internos el pasado 9 de junio fueron asesinados. Como consecuencia, pues fallecieron 2 de las personas privadas de libertad. Son el señor Kelvin B., quien cumplió una pena por el delito de asesinato, y el señor Walter M., quien cumplió una pena por el delito de violación. Sobre el hecho ya las autoridades se encuentran investigando. La versión del director de la cárcel es que esto obedece a un asunto de violencia interpenitenciaria, aislado de cualquier tipo de amotinamiento. Nuevamente ratifico y confirmo, fue una riña intercarcelaria
por violencia y diferentes criterios que se dan ya al interior de la etapa de mediana seguridad en este centro. Con esto coincide el experto en seguridad Daniel Pontón, quien no se adelanta a pensar que esta situación sea una problemática por territorio al interior de la cárcel de La Tacunga. Esto tras la salida de alias Rasquiña. Aparecería por los elementos de violencia y por la intensidad de la disputa, parecería que sí hay algún tipo de vinculación. Pero también podría ser que, bueno, es una riña de las comunes que existen, ¿no? Aunque este razonamiento puede sentarse en este instante, no descarta que al interior de los centros de privación de libertad existan intereses que puedan generar mayor violencia. Consecuente lógica de que hay megabandas, ¿no? Las grandes cárceles traen así megabandas y ciertamente generan nuevos espacios de disputas por el tema del control de actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico, no solo interno, sino también al exterior. Pontón cree que aunque las autoridades han controlado bastante bien los diferentes actos violentos sucedidos desde el año pasado en los centros de privación de libertad, todavía hay mucho por hacer, sobre todo en la implementación de más equipos de inteligencia penitenciaria que puedan adelantarse a acciones planificadas de los reclusos. Informó Javier Rosero. Es tiempo de contarles que la Corte Constitucional aún no se pronuncia sobre los recursos legales presentados para impedir el recorte presupuestario a las 32 universidades públicas del país, por lo que estudiantes y trabajadores de las instituciones enviaron una carta al organismo en la que se pide celeridad. Le contamos. La movilización de estudiantes, docentes, trabajadores y empleados de las instituciones de educación superior que se realizaron semanas atrás, junto a las acciones legales presentadas, permitió que la Corte Constitucional emita medidas cautelares el pasado 12 de mayo, dejando sin efecto de manera temporal la reducción del presupuesto a las 32 universidades públicas impuesta por el Ministerio de Finanzas. Sin embargo, el organismo no ha tomado una resolución al respecto. Enviamos una carta pública a los jueces de la Corte Constitucional para que ratifiquen su posición en defensa de la educación superior y en defensa del presupuesto de las universidades y escuelas politécnicas. La Corte debía emitir un dictamen el pasado 28 de mayo. La Federación Nacional de Estudiantes Universitarios denuncia que la reducción de los recursos significó retrasos en el proceso académico. Ya existen varias denuncias de compañeros estudiantes que no han podido acceder a las plataformas virtuales o varios compañeros que no han podido matricularse en las universidades. Los trabajadores de la Universidad Central también están a la expectativa de un pronunciamiento de la Corte. Dicen que sin los recursos necesarios se ha procedido con el despido de docentes y servidores, así como retrasos en el pago de sueldos. Obliga a las universidades al despido de compañeros en contratos ocasionales y hasta el momento no se ha generado el pago de rol de mayo, por ejemplo, de todos los que formamos la universidad a nivel nacional. El pasado 30 de mayo, autoridades universitarias como de diversas asociaciones y representantes del gobierno participaron en una audiencia virtual convocada por la Corte Constitucional. El rector de la Universidad Central espera que el pronunciamiento definitivo ratifique ese enfoque conceptual de los señores magistrados de la Corte Constitucional. La reducción del presupuesto en 32 universidades públicas supera los 98 millones de dólares. La postura del gobierno es que los centros de educación superior no han utilizado más allá del 85% de su presupuesto. Informó Priscila Cadena. Entre las enfermedades más comunes en los seres humanos constan las estomacales, relacionadas al sistema digestivo. Es ahí donde las bacterias positivas juegan un papel fundamental en la salud de las personas. Es por ello que en la siguiente nota les contaremos el rol que cumplen los probióticos y prebióticos en la salud. Probióticos y prebióticos, aunque están muy relacionados, no son lo mismo. Un probiótico, la parte importante es que corresponden a microorganismos vivos, en tanto que el prebiótico constituye más bien un ingrediente alimentario que es no digerible. En primera instancia le contamos que los primeros, es decir, los probióticos, no son otra cosa que bacterias que están en nuestro organismo. Sin embargo, como para entender nosotros que no somos médicos, diremos que son microorganismos de los buenos, no de aquellos que nos producen daño. Nuestro intestino, desde el estómago en adelante, va incrementando el número de bacterias hasta llegar al colon. De esta manera, aunque suene contradictorio, nuestro cuerpo necesita de bacterias para mantenernos sanos. Pero al ser estos probióticos organismos vivos, necesitan alimentarse para sobrevivir.
Esta comida que sirve para la subsistencia de los probióticos llevan por nombre prebióticos. Esto existe un equilibrio, ya que todas estas bacterias nos confieren un efecto protector para que las bacterias que son patógenas o que son malas no ejerzan un efecto negativo en la salud de la persona. Pero, ¿en dónde nomás encontramos prebióticos para que nuestras bacterias buenas se alimenten? Las fibras de la soya, por ejemplo, de las verduras, de las hojas verdes. Los probióticos favorecen al sistema digestivo. De ahí que el 60% de las defensas del cuerpo se encuentran precisamente en las paredes del tracto digestivo, cuya función, además de digerir los alimentos, se centra en la defensa inmunitaria. Dentro de los alimentos en los que se encuentran los probióticos se puede hablar del yogur. El yogur con lactobacilos. En los quesos, por ejemplo, también se los puede encontrar. Es por ello que a lo largo del tiempo y avance de la ciencia, investigadores han creado probióticos y prebióticos de manera artificial. Dentro de los probióticos como medicamentos hay un sinfín de productos que han desarrollado las casas farmacéuticas y las podemos utilizar para distintos tipos de patologías. Este es un ámbito muy amplio. Mas es fundamental no olvidar que los probióticos, que son estas bacterias buenas de nuestro cuerpo, favorecen a las funciones intestinales y ayudan a digerir nutrientes específicos como la lactosa o el almidón. Mientras que los prebióticos, alimentos de las bacterias buenas que tenemos, previenen el estreñimiento y las flatulencias. Los dos sirven como protectores de infecciones y desórdenes intestinales. Informó Javier Rosero. Informe médico. 7:29 en la mañana, gracias por acompañarnos. Es tiempo de recibir acá en nuestro noticiero del Comercio TV a Juan Carlos Erazo, economista, que nos va a acompañar. Es el gerente de la matriz de la Corporación Financiera Nacional. Economista Erazo, buenos días. Desde la ciudad de Quito le saluda Roberto Álvarez Vandenberg en la sede central de Televicentro. Entremos a materia, le mandamos un abrazo. ¿Qué líneas de crédito está entregando la CFN en estos momentos? Roberto, no le escuché su... ¿No me escucha bien, economista? Buenos días. ¿Ahí me escucha? Ahí sí la escucho, sí. Si me puede, por favor, repetir la pregunta, Roberto. Gracias. Gracias, economista. Le mandábamos un saludo y un abrazo en este día. Vamos a ver. Buenos días a todos. Créditos. Un buen día también. Yo le decía inicialmente qué líneas de crédito está entregando la CFN para la ciudadanía, para que esté enterada de todo lo que se está haciendo. Sí, bueno, la CFN, sensible ante la pandemia que empezó hacia mediados del mes de marzo, con la declaratoria del estado de emergencia, reaccionó inmediatamente con un producto llamado PYME Express. Correcto. Este producto está orientado principalmente a las pequeñas y medianas empresas. Busca atender necesidades emergentes de capital de trabajo con montos que van desde $25,000 hasta $100,000 a un plazo máximo de 18 meses y a una tasa del 8.95% anual, sin necesidad de tener una garantía real de por medio. No requiere de la constitución de una hipoteca, de una prenda, lo cual agilita sin duda el proceso y hace que el cliente que requiera de este financiamiento para atender las restricciones que está atravesando, ¿no? Por dificultades de recuperación de su cartera, por una caída en ventas, por el mismo hecho de tener unas restricciones de movilidad, pueda acceder a este financiamiento de capital de trabajo y suplir sus necesidades inmediatas, teniendo esa opción para poder pagar nómina, para poder pagar gastos operativos, etc. Usted me decía que los requisitos son mínimos. Sería bueno para saber este préstamo de PYME Express, ¿cuáles son esos requisitos mínimos? Bueno, la primera instancia es la precalificación, y esa es la parte express del producto. Okay. El aplicar esa precalificación se realiza en línea a través de la página web de la CFN, www.cfn.fin.es. Es una precalificación en la que, llenando información muy básica de la empresa, que cualquier contador o el financiero o el mismo dueño de la empresa la va a conocer, va a autorizar en primera instancia a la CFN para que revise su buro de crédito
y luego cumpliendo ciertos requisitos básicos, como son un patrimonio mínimo de $25,000, unas ventas anuales mínimas de $84,000 y que la actividad sea una de las actividades que están dentro de la matriz de actividades que puede financiar la CFN, va a poder correr este proceso de precalificación y obtener una respuesta en 24 horas aproximadamente. Recibe esa respuesta y con esa precalificación en firme, ya puede realizar el ingreso formal de su solicitud también en línea a través de la página web institucional. Ahí no hay más trámites, solamente se tienen que entregar papeles. La información que revisamos es básicamente la declaración del último ejercicio fiscal. Algunas empresas ya tienen la del 2019. Gran cantidad de las solicitudes que empezamos a recibir desde el mes de marzo se aplicaron con información del ejercicio fiscal 2018. ¿Qué información adicional? Bueno, el contar con datos básicos de la empresa, como conocer quiénes son sus representantes legales, poder revisar principalmente el buró de crédito para ver cómo ha sido su comportamiento histórico de pago, y sobre esa base un modelo estadístico que sigue nuestro score de precalificación le permite obtener ya un resultado en cuanto a la aplicación formal, ¿no? Nuestra oferta de valor es dar una respuesta en 7 días. ¿Aplica a personas naturales también? Aplica tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Si usted cumple estos requisitos iniciales, o si el cliente cumple los requisitos iniciales que le mencionaba, que era un patrimonio mínimo de $25,000, unas ventas anuales mínimo de $84,000 y una actividad que sea parte de las actividades financiables, no debería tener ningún inconveniente dentro del proceso de precalificación, ¿no? Ya en el modelo sí hay otras variables que se revisan, más de tema de comportamiento de cartera, de indicadores financieros principales. Eso básicamente, economista Erazo, con lo que se refiere a Pyme Express. ¿Qué otras líneas de crédito se han abierto? Bueno, las líneas tradicionales de la CFN, el financiamiento, capital de trabajo, activo fijo, se mantiene activo. Sin embargo, durante estos meses de la pandemia se promovió muy fuertemente el acceso al capital de trabajo porque reconocemos que en estos momentos el mantener operativa a la empresa es lo que va a salvaguardar las fuentes de empleo. Sin embargo, hemos tenido también durante estos meses requerimientos de clientes para financiar actividades a nivel del sector productivo, sobre todo en el tema inmobiliario. Se continúa desarrollando el área de construcción. Continuamos apoyando a la industria en cuanto a necesidades de capital de trabajo, quizás con otros plazos más extensos para compra de materia prima, importación de materia prima desde el exterior, compras de maquinarias para, desarrollar unas nuevas líneas de negocio dentro de la industria, o por qué no también encaminado actividades en el sector agrícola o pecuario, ¿no? Que son sectores muy sensibles. O sea, economista, el que hizo la entrega de papeles, en este caso solicitó un crédito anterior a esta pandemia, es atendido inmediatamente igual. No estamos discriminando a nadie, Roberto. Nos hemos concentrado, sí, en la atención de las necesidades de capital de trabajo, en atender a las pequeñas y medianas empresas, pero los demás clientes, quienes han tenido sus necesidades y sus requisitos previos a la situación de pandemia, continúan dentro del proceso normal de crédito dentro de la institución. Quisiera un poco recalcar que a nivel del Pyme Express hemos colocado ya en estos 2 meses hemos tenido más de 880 precalificaciones en las que ya se han asegurado la colocación de más de $70 millones. Esta línea de Pyme Express fue en principio fondeada con recursos que llegaron del BIES, por $50 millones aproximadamente, y lo demás ya es parte de los recursos propios de la CFN, pues que busca colocarlos de la mejor manera. ¿De qué depende el monto que entregan a estas Pymes Express, economista? Bueno, como le mencionaba Roberto, los montos van desde 25.000 hasta 100.000. Esos montos se definen en el scoring, en la precalificación, pero básicamente están sustentados sobre la capacidad de pago de la empresa. Tiene que ver ahí con el flujo que ha venido generando
quisiera que algo puntualizar, ¿no? Ese análisis del flujo es hacia el cierre del 2019 o, como lo mencionaba antes, al 2018. Sería muy injusto si nosotros como banca entráramos a precalificar el comportamiento de los últimos meses, de estos últimos meses, de este primer semestre del 2020, porque ha sido un año totalmente atípico, ¿no? Entonces, sobre la base de ese comportamiento histórico, quien haya tenido un desempeño adecuado, un historial de pagos cumplido con el sistema financiero y con un manejo adecuado de sus finanzas, no va a tener por qué no salir precalificado y no tener una aprobación de este financiamiento de capital de trabajo. ¿Cuántas solicitudes ya tienen para este Pyme Express, economista? Bueno, le mencionaba que habíamos en estos meses aprobado más de 880 precalificaciones positivas. En cuanto a solicitudes, durante estos 2 meses, no tengo el dato 100% exacto, pero hubo días en los que entraban más de 200 solicitudes diarias. Más de 200 solicitudes llegaron a ingresar desde la página web institucional para que puedan cursar el proceso de precalificación. Y aparte de estos 50 millones que fue asignado por el BIES, ¿vienen otras asignaciones? Bueno, CFN participa también del programa Reactívate Ecuador. En este punto, CFN no entrega los créditos, pero sí está a cargo de la administración del fideicomiso que maneja estos más de 500 millones de dólares que ha obtenido el gobierno nacional desde el exterior. Y algo muy importante de la participación de CFN en este producto de Reactívate Ecuador es que aquellos clientes que no tienen garantías reales, estos microempresarios quizás que son el segmento principal al cual está enfocado este producto o esta línea, pueden acceder al Fondo Nacional de Garantías de la CFN. El Fondo Nacional de Garantías les permite tener ese respaldo frente a los requerimientos que exige la banca privada y que la banca se exigen por normativa, que es el tener una garantía que cubra mínimo el 125%. Si no tengo una garantía real, me puedo dar la vuelta hacia el Fondo Nacional de Garantías de la CFN y la CFN cubre hasta el 80% del valor de esa garantía. Ahí se cierra totalmente el círculo, ¿no? ¿Cómo es ese fondo de garantías? Es interesante que ahondemos un poco. La ciudadanía, evidentemente, en esta crisis necesita fuentes de financiamiento. Sí, es correcto. Quien entrega los recursos, en este caso del Reactívate Ecuador, no es la CFN. Como le decía Roberto, la CFN administra el fideicomiso, sí, y a través del Fondo Nacional de Garantías recibe desde el banco privado que forma parte del programa o que se ha juntado al programa como tal. Vale hacer ahí la mención que el primer banco que se juntó a este programa fue el Banco del Pacífico. Recibe desde esa banca la solicitud del cliente, ¿no? ¿Verdad? Y califica al cliente de igual manera, lo califica con las condiciones que está pidiendo, en este caso en el Banco del Pacífico como ejemplo, y a partir de esa precalificación le otorga el aval. Esa garantía es la CFN quien responde ante el banco privado por esa cobertura que debe tener el cliente para poder acceder al financiamiento. ¿Cómo está el diferimiento del pago de los clientes que actualmente tiene la CFN? ¿Cómo se lo está realizando? ¿Hay periodos de gracia? En definitiva, el tema general frente a esta pandemia. Sí, bueno, antes, a la par del Pyme Express, a mediados del mes de marzo, la CFN también aplicó el diferimiento extraordinario, ¿no? En línea con el decreto presidencial hacia mediados del mes de marzo. Hemos recibido ya más de 3.300 solicitudes de diferimiento extraordinario. Hacia adelante, o durante los primeros meses, se atendió primero el diferimiento de los meses de marzo, abril y mayo. Luego la CFN, sensible igual ante las condiciones de nuestros clientes y los diversos segmentos, para el sector de pequeñas y medianas empresas, amplió este beneficio para los meses de junio, julio y agosto. Es decir, extendió esa gracia total por 3 meses más para los pequeños y medianos empresarios, como una opción inclusive de ampliación de plazo, lo que permite extender la tabla de amortización de las diversas operaciones de nuestros clientes para que puedan
Bueno, primero tener la gracia para el no pago de sus dividendos durante estos 6 meses. Luego empezar a tener una gracia parcial hasta el mes de enero del 2021 y a partir de febrero empezar a pagar nuevamente dividendos completos de capital e intereses con la opción de haber extendido aún más el plazo de su tabla, ¿no? Siempre y cuando lo permita dentro de las condiciones de los productos y de lo que establece ya la normativa, ¿no? Hay plazos que se llegan a extender hasta más de 20, 22 años. Estamos hablando de un refinanciamiento total de la deuda, no es que se va a cobrar en el lado. Es correcto, es una solución de obligaciones extraordinaria que surge como respuesta ante esta emergencia sanitaria. Es parte de la colaboración de la CFN o de el brazo que extiende la CFN a nuestros clientes para poder darles un alivio, ¿no? Una oxigenación durante estos meses en los que sin duda se han visto afectados por caída en ventas, por falta o incapacidad de recuperar sus carteras, o el cierre inclusive de sus propias líneas de financiamiento con sus proveedores, ¿no? ¿Se han condonado deudas en la CFN? ¿A qué sectores, economista? Disculpe, Roberto, no escuché la pregunta. Si ha habido condonación de deudas, economista, ¿y a qué sectores? No, Roberto. La figura de condonación no está permitida, más allá de que salga por un tema de ley, ¿no? Si sale por una ley aprobada a través de la Asamblea, puesta por el Ejecutivo, por otro actor, la ejecutamos. ¿Sí? La ejecutamos desde la base de la ley. Pero la condonación no es factible. Recuerde que como CFN somos una banca pública y estamos administrando recursos de todos los ecuatorianos. Correcto. Economista, mandale un abrazo grande. Muy claro el tema de las Pymes Express, muy claro de lo que está haciendo la CFN en estos días para que la ciudadanía que está ávida de crédito pueda acceder muy fácilmente. Le mandamos un abrazo, economista. Muchísimas gracias, Roberto. Y un saludo a toda la audiencia. Gran gentil. Tiempo de una pausa. Nosotros ya venimos con más. Que Dios les bendiga siempre. Nuestros ángeles, blancos ángeles, que cuidan nuestras vidas con su amor. Son como ángeles, blancos ángeles, que luchan noche y día con pasión. Son nuestros ángeles, blancos ángeles. La ayuda, queridos amigos, sigue llegando a miles y miles de hogares en la ciudad de Quito, en el distrito metropolitano. El trabajo nos llena de satisfacción porque damos tranquilidad a muchas familias que hoy están desprotegidos. Más de 300 kits de alimentos ya se entregaron en nuestra campaña en estos días y claro, te queremos a salvo, ¿no? En estos hogares, las familias que son vulnerables de los sectores de Cutulagua, Tumbaco y Angamarca. Además, logramos entregar bastones y andadores ortopédicos a personas que necesitaban, sobre todo de la tercera edad. Trabajo cumplido y satisfecho que lo estamos haciendo y que lo presentamos con una rendición de cuentas de todo lo que ustedes han donado y que la empresa privada también se ha unido a esta causa. Veamos. Tras una hora de camino desde la zona poblada de Tumbaco al oriente de Quito hacia la montaña, llegamos hasta el sector de Dirichurco. Pese a la falta de señal telefónica, los comuneros de esta zona se lograron comunicar con TVC Te Quiere a Salvo. Y aunque no lo podían creer, llegamos hasta ellos contra todo pronóstico. Antes de entregar los respectivos kits de alimentos, nos llamó la atención que a lo lejos, una persona de la tercera edad venía sobre una carretilla que era empujada por su sobrino. No querían perderse de la ayuda, pero encontraron más que eso. Sacábamos en la carretilla para darle unas vueltas para que caliente en el sol. Y gracias con la silla de ruedas estamos felices. Así es, una silla de ruedas en la cual Pedro, de 80 años, se podrá movilizar de una forma adecuada y digna. Dios les bendiga por esta ayuda que nos han brindado. De igual forma, a otra adulta mayor entregamos un andador ortopédico y los alimentos para todos los moradores. Este pueblo es tan olvidado que nadie se acuerda. Le doy gracias a todos ustedes, al señor de la televisión, muchas gracias. Gracias con los señores que nos han donado y que no nos olviden. Dios le pague, el Diosito.
Le agradecí, Diosito, Dios le pague. De allí partimos hacia Cutuclagua, sur de la capital. Con la respectiva distancia y las medidas de bioseguridad, nos esperaban 150 personas. Con una emoción que se han acordado de nosotros, que no teníamos ni qué comer aquí. Muy feliz, contentísimo. Muchísimas gracias que ha llegado esta ayudita. Dios le pague a todos ustedes. Dios le pague a todos ustedes. Dios le pague. Que Dios les bendiga. Entre todos quienes recibieron el kit de alimentos, se encontraba María Andrade, de 99 años. Pese a su edad, es muy andariega, cuenta una de sus hijas. Le gusta caminar. Lamentablemente, se apoya en este pedazo de fierro. Sin pensarlo dos veces, decidimos cambiárselo por un bastón. Yo le vi en la televisión, pero como que no creía. Ahora sí, yo me quedo muy agradecida, ya que por mis medios no he podido darle comprando un bastón. Lo mismo ocurrió con Diego Atoapanta, de 52 años, quien hace 5 sufrió una grave caída desde unos andamios mientras trabajaba como albañil. Yo les agradezco mucho a la Fundación Jonathan y a TVC por haberme ayudado con los pañalitos de mi hermano, la comidita para él y el andadorcito que lo necesitaba mucho para mi hermano. Cerca de 100 kits de alimentos más fueron también entregados en el sector de Angamarca. Muy alegre y muy contento por la ayuda que recibo. Soy una viejita que ya no puedo trabajar. Gracias, Señor del cielo, papito Dios, que tú le has dado ese corazón para que manden, para tener que comer, para no estar pasando de hambre. Gracias. Feliz para todos que necesitamos esta pobreza que llevamos. Yo les agradezco, Paisalito de Dios, que nos vienen a apoyar. Si usted quiere formar parte de esta campaña solidaria, con la donación sobre todo de alimentos, que es lo que más se necesita, puede comunicarse al número 0999 71 30 78 o hacer un aporte económico a la cuenta corriente del Banco del Pichincha 3267 9682-04 a nombre de la Fundación Jonathan, con el RUC 179200 5574001, con cámaras de Omar Flores. En Quito informó Adriana Rojas. Qué lindo esto, ¿no? Realmente nosotros nos pone muy contentos que podamos llegar a todas estas personas que tanto lo necesitan durante esta emergencia, gracias a todas las ayudas que hemos recibido de ustedes, amigos televidentes. Yo no creía, decían, yo veía, ojalá lleguen. Gracias por darnos un poquito de comida, gracias por aliviarnos, somos personas de la tercera edad, ya no podemos trabajar. Son miles de casos que nos encontramos, en los cuales pues capea obviamente el hambre, producto de esta crisis, de esta pandemia económica que estamos viviendo. La falta de trabajo, de oportunidades muchas veces ha hecho que estas miles, que son ya miles, necesitan estos brazos extendidos que nosotros vamos llegando y vamos entregando. Gracias también a ustedes por permitirnos de siempre entregar, dar un poquito de luz a estas familias. 2 meses de campaña y hemos podido llegar a más de 6.000 familias. Esperamos en los próximos días seguir llegando a más y a más y a más, gracias a ustedes. Les contamos, cientos de beneficiarios de los bonos, entre ellos adultos mayores, deben hacer largas filas en la Agencia Central de Banecuador para poder cobrar la ayuda que entrega el gobierno. Según las autoridades, la ampliación de la asistencia debido a la emergencia sanitaria incrementó la base en casi 1 millón de beneficiarios a nivel nacional. Llegó desde el suburbio antes de las 12, a lomos de sus 73 años y desafiando al sol. Todo por cobrar su bono de $100 a 1,5 cuadras de las oficinas de Banecuador, en el centro. Si nosotros esperamos tantas horas, entonces no alcanzamos a hacer las cosas que podemos hacer. Y aparte tienen sus enfermedades, ¿no? Claro, estos brazos, todo. Nilo Quiñones era uno de cientos de beneficiarios de Mis Mejores Años que debía hacer esta fila, destinada para adultos mayores y personas con discapacidad. Pensando que ya estaba vacío ya un poco el banco, pero mira, con los que me vengo a encontrar. En cuadras paralelas crecía la columna que debieron hacer los beneficiarios de los bonos Emergente y Gallegos Lara. También los cuentahabientes. Que nos atiendan rápido porque estamos aquí en mucho sol y eso nos puede hacer también daño. A partir de la pandemia en marzo y su impacto económico devastador, el gobierno amplió la asistencia a quienes perciben menos de un salario básico. Y son más de 400.000. En la segunda fase, de mayo a junio,
otros 550.000. El otro día vine, ya estando adentro, me dicen que no me han depositado. Los beneficiarios del bono tienen una cuenta de ahorros con una tarjeta de débito. Le pedimos por favor, se pueden acercar a cualquier Banrep. ¿Cuántas horas tuvo que esperar? Desde las 6 de la mañana. Informó Jorge Escobar.